Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué bueno estar con ustedes de nuevo. Y en esta mañana quiero compartir quizás la segunda parte de la palabra que compartimos la semana pasada, lo nuevo de Dios, que Dios estaba haciendo algo nuevo que no tenía que ver con una nueva doctrina, sino simplemente cosas que Él tiene preparados y que nos está mostrando y revelando en este tiempo para nuestro propósito. Por eso el tema de hoy día que quiero compartir con ustedes en breve es el carácter para estos días, que estamos enfrentando días muy especiales, muy especiales. Dice la palabra en Isaías 48, 6b, 7a, que es parte de la palabra de la semana pasada, dice lo siguiente: cosas ocultas que aún no sabes. Estas cosas están sucediendo ahora, no hace mucho. Cosas ocultas ya están sucediendo. Dios está preparando cosas nuevas para cumplir el propósito como iglesia, para cumplir tu propósito. Lo que Dios está haciendo en este mundo se está moviendo. Son cosas ocultas a nosotros, pero son cosas que Él ya las tenía planeadas y lo está haciendo ahora. ¿Por qué no lo habíamos sabido antes? Por una razón de lo que compartimos la semana pasada. Pero primero quiero un poco compartir lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2 9, que es la misma revelación de lo que dijo el profeta. Hoy Pablo la está diciendo miles de años después y está diciendo lo mismo. Fíjense lo que dice Pablo. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman a Dios, Dios ha preparado cosas que aún no los hemos imaginado, no hemos visto y que las veremos en este tiempo final que estamos viviendo. Cosas ocultas a nuestros ojos, a nuestros oídos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de carácter. Dios no las había revelado. Cuando ustedes leen todo el capítulo de Isaías 48, después, más adelante, sigue diciendo el profeta: tú no las habías escuchado porque simplemente tus oídos estaban tapados aún, y porque tú desde que naciste insistes en pelear conmigo, con mi voluntad. Es decir, desde que nacemos hay una parte en nosotros que pelea, que es la carne, que es hacer nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Entonces nos llevamos tiempo peleando con Dios cuando no entendemos las cosas, cuando decimos que por qué a mí me pasa y por qué Dios ama más a él y no a mí, y por qué yo no prospero y por qué me pasa esto. Es porque constantemente estamos peleando contra la perfecta voluntad de Dios. Por eso a veces no vemos, no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Entonces, todo esto se resume en falta de carácter. Falta de carácter. ¿Sabe, mi querido amigo, hermanos? Si realmente reconociéramos que muchas de las cosas que pasan no son al azar, no tiene que ver con que si tengo más o menos dinero, no tiene que ver con las injusticias de este mundo, no tiene que ver que cuando pasan cosas le echamos la culpa a los demás, es que yo no tengo oportunidades. Muchas de las cosas que nos pasan alrededor y que nos pasan en nuestra vida y enfrentamos tiene que ver con la falta de carácter, o la falta de carácter. Es por eso. Y esto incluye cómo fuimos formados y cómo fuimos tratados en nuestra vida. Y eso forma un carácter a veces endeble, temeroso, y simplemente no tenemos el carácter correcto. Mira, esta semana, escuché un pequeño dato de historia sobre la familia de Kim Jong-un, el emperador de Corea del Norte. Independiente que él sea un dictador,
que él cree en muchas cosas que realmente no son las correctas y tiene un país bajo la pobreza. Pero sabes tú, hay un dato increíble que me llamó la atención, que su abuelo para elegir esposa de Kim Jong, ellos hacen todo un estudio de las mujeres que pueden ser candidatas para ser la esposa del hijo. Hacen todo un estudio donde averiguan todo lo de su familia, su tatarabuelo, averiguan todo lo que tiene que ver, si realmente tiene un currículum, si realmente tiene una vida pasada que no es muy buena, acorde al puesto. Y más allá de la belleza que es importante para ello, lo que me llama la atención que para elegir la esposa de los emperadores tiene que ver y hacen un estudio sobre su carácter, cómo van a enfrentar las cosas futuro siendo la esposa de un emperador, cómo van a enfrentar en caso de una guerra, cómo se van a comportar como mujer y esposa, cómo será lo que ellos enfrenten a futuro, su carácter. Le interesa mucho el carácter, mucho el carácter. Y es interesante que hablan de carácter formado en las futuras esposas. Por otro lado, han escuchado ustedes hablar también de los kamikazes, que eran jóvenes universitarios voluntarios japoneses que eran impulsados por la lealtad al imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Ellos se inscribían y entraban a la aviación para conducir aviones especiales de guerra. Pero estos kamikazes tenían algo muy particular, que ellos estaban destinados para dar la vida por su nación, por su lealtad, lo que ellos creían, por su patria. Y los kamikazes eran hombres que estaban destinados a incluso morir en el intento, morir en el momento de la batalla, tirándose y lanzándose con la misma avión y las bombas contra el enemigo. Dato histórico es que ellos, antes de partir, eran velados en su propio, en su propio entierro, como personas que ya habían muerto para el mundo y solamente vivían los últimos minutos y horas para servir al imperio. Ya habían muerto antes de partir para el imperio. Qué increíble carácter hay que tener para eso, saber que tú estás destinado a morir. Ya usted suicidio por tu patria, por lo que tú crees. Por ahí Pablo habla sobre lo que creemos que para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo. Es decir, los cristianos deberíamos estar muertos para este mundo. No nos debiera importar mucho si tenemos que dar la vida. Pero, ¿sabes? Creo que tenemos mucha gente dando vuelta en todos lados que por falta de carácter no son fieles a lo que creen, no son fieles a la familia, no son fieles a la palabra, no son fieles a los pastores. Entonces simplemente están dando vueltas y son inmaduros. Eso tiene que ver por falta de carácter. Ahora, ¿qué es lo que es carácter? Carácter son rasgos, son cualidades que indican la naturaleza de una persona. Es la naturaleza propia. Es cómo pensamos y actuamos, se muestra el carácter de una persona. Sinónimo es temperamento, personalidad. Usted ha escuchado en su familia, en muchos lugares, este tiene personalidad, porque parece que le gusta lucirse, hacer ciertas cosas y el otro no lo hace. Y a veces pensamos que el más tímido, el más callado, no tiene personalidad y carácter, y no es tanto así, porque nosotros nos dejamos guiar mucho por lo exterior, y a veces no, a veces los que son más callados sí tienen carácter para ciertas cosas, a veces los que son más callados sí tienen carácter para decir la verdad, siempre aunque duela, para cumplir las cosas que uno promete. Entonces no tiene que ver con algo externo, sino algo interno. Mucho temperamento, personalidad para enfrentar en la vida las situaciones muy difíciles. Pero lo que me llama mucho la atención y me encanta mucho es el significado bíblico, espiritual de esta palabra carácter. Y en el griego tiene el significado y me gustó mucho y esto debe marcárselo en su corazón, debe quedar marcado.
carácter en el griego significa impresión o marca. Impresión o marca. Los negociantes del tiempo de Jesús, en el tiempo, los griegos, cuando alguien hacía un negocio y fabricaba, ejemplo, un jarrón grande y lo vendía, le ponía la marca, la impresión de quien lo había fabricado. Y eso es la idea, diciendo en otras palabras, yo hice este jarrón y este jarrón es bueno, este jarrón tiene la figura porque yo se la hice, entonces es bueno. Entonces carácter tiene que ver con una imagen, una impresión, perdón, o una marca a quien tú le perteneces. Ahora, para dejar claro un poco, tenemos que saber que todo lo que nosotros vemos, la creación, el universo, el ser humano, todo fue creado por Dios. Hay un solo creador y es Dios. Y somos parte, perdón, somos parte de esa creación. Dios hizo el universo, hizo todo lo que usted puede imaginarse, hizo al ser humano, hizo la creación, hizo el paisaje, todo lo que usted puede encontrar hermoso, Dios lo hizo. Independiente que usted no crea en Dios, que usted sea ateo, que simplemente crea en otras cosas, usted debe saber esta verdad absoluta. Dios creó todo, somos parte de su creación, somos el original, pero también debe saber cuando hay un original, hay una copia. Y esa copia siempre es falsa. Y pasa en muchos productos que nosotros tenemos. Conocemos el original, pero siempre sale alguien que hace una copia. Y de saber que en este tiempo hay muchas copias, copias de familia, copias de hombres, copias de mujeres, copias de muchos principios. Hoy las cosas han cambiado, por eso hay muchas copias, hay mucha alternativa, pero debes saber que hay un original para todo y ese original lo tiene Dios en su mano. Nosotros somos parte del original. Por eso Pablo dijo en Colosenses 1:16, por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos y dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Todo, todo. Usted sabe de Génesis, el capítulo 1 y 2, habla de los relatos de toda la creación del universo, de lo visible e invisible, de lo visible e invisible. Lo que decía Colosenses. Lo visible e invisible, ya sean tronos, dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahí sí está completo, Colosenses. Y lo que le decía Génesis, Dios creó todo y ahí sale la creación del universo, la creación de nuestro mundo, de la tierra, la creación del ser humano, pero también habla de la caída de Adán y Eva. Y por causa de esa caída comenzaron los problemas. De esa caída, el carácter que tenían los primeros habitantes, Adán y Eva, por causa de esa caída, el carácter que Dios había puesto se corrompe cuando ellos comen del fruto del bien y el mal. Ahí entonces compensamos y entendemos que hay dos fuentes en donde comienza a formarse entonces el carácter de las personas. Una fuente es el árbol del bien y el mal. El árbol del bien y el mal, ¿por qué Dios pone ese árbol en un lugar perfecto? Es para que ellos entendieran que ese árbol representaba la rebelión, representaba el mal y el bien. ¿Por qué bien y el mal? El bien entonces el bien no es mal. ¿Por qué pone el bien y el mal? Porque ese árbol representa la filosofía, el humanismo, el raciocinio
que una persona podría tener de algo y decir que no es tan malo. El mal representa todo lo que es el demoníaco, todo lo que es rebelión, corrupción. Entonces, ese árbol está representando lo que el diablo hizo cuando quiso subir al cielo y ser como Dios. Se revela, se corrompe. Entonces, aprendemos este principio que no es muy políticamente religioso o teológicamente decirlo, pero cuando Adán y Eva comen del árbol del bien y el mal, lo que ellos comen un poco de lo demoníaco que era el árbol del bien y el mal, y eso contamina su vida. Y nosotros recibimos esa herencia. Estamos contaminados por el pecado. Y aunque usted quiera ponerle nombre al pecado, que no es tan malo, es bueno o malo, o el otro un pecado más grande o más chico, quiero decirles esta mañana que dentro de nosotros también corre un poco algo de demoníaco, de rebelión sobre nuestras vidas. El humanismo, la iniquidad está en nuestro ser carnal. Por eso el salmista muchas veces decía, Señor, líbrame, límpiame de toda iniquidad que está en mi vida. Muchos salmos le escribe, cada cierto tiempo decía, Señor, líbrame de esta iniquidad. Iniquidad tiene que ver con pensamientos ocultos que están en nuestro corazón, que a veces ignoramos, pero que de repente sobresalen en ciertas situaciones y por falta de carácter. Por eso usted ve gente muy mala y dice, ¿cómo esta gente salió tan mala? De un día a otro mató. ¿Por qué esta gente es tan mentirosa? ¿Por qué esta gente es de doble ánimo? ¿Por qué esta gente llega a ser tan malo, casi diabólico? La iniquidad. Todos fuimos contaminados por la iniquidad que está en nuestras vidas. Y la segunda fuente es el árbol de la vida, que Apocalipsis habla, bienaventurados los que comen del árbol de la vida, que tiene que ver con Jesús, los que somos, pertenecemos a Jesús y comemos de su palabra. Estas son las dos fuentes entonces para formar el carácter. Ahora, todo tiene su final y sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias y su final. Y para entender el carácter y saber cuál es nuestro carácter que vamos a tener que vivir en este tiempo, primero debes saber el carácter del hombre en este tiempo. Y lo que hace Pablo es profetizar y revelarnos que en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, el carácter de la humanidad, de nuestra sociedad, está corrompido y está difícil. Está muy difícil. Mire lo que dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 15. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos espirituales, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Es el carácter de estos tiempos y usted lo ve en su barrio, en su ciudad, en nuestra nación. Lo estamos viendo en la sociedad, lo estamos viendo en el mundo. Ese es el carácter que Dios nos habla de los últimos tiempos. Cuando hablo de hombres, hablo de mujeres. Vemos casos y escuchamos de casos de hombres que ocurren cosas. Y uno dice, ¿cómo puede llegar el ser humano tan bajo? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede mentir tanto? ¿Cómo me pudo engañar? Tenemos personas con mucho dolor que sufren por causa del carácter de las personas que uno incluso amaba y quería. Y somos engañados. Tan fácil para mentir, tan fácil para hablar el doble sentido, tan fácil para decir cosas, tan
fácil para olvidarnos de Dios. Ese es el carácter de los últimos tiempos. Por eso se ha venido hablando en estos últimos años que una de las últimas batallas que estamos viendo a nivel mundial y global tiene que ver con los principios, los fundamentos que nosotros tenemos como cristianos con la Biblia. Todos estos fundamentos de la Biblia están siendo atacados por el humanismo de la sociedad de este tiempo, por el carácter del hombre que no quiere nada con Dios, nada con Dios. Todo esto se forma, o sea, se apoya en el carácter, en lo que nosotros creemos, porque usted puede creer la Biblia, pero si no tiene el carácter para vivirlo y enfrentarlo, no va a servir nada, no va a servir nada. Esta generación no quiere ser formada. Esta generación no quiere ser formada. Por eso los padres les cuesta tanto decirles no a los hijos, les cuesta tanto disciplinarlos. Por eso tenemos una generación que se ha revelado a lo que es familia, a lo que es padre, la paternidad se ha perdido, porque no quieren nada con los padres, se han revelado. Y los padres ya no saben qué hacer. Desde niño ya el muchacho comienza a rebelarse y lo dejamos. Nos cuesta decir no, nos cuesta decir la verdad uno a otro. Nos cuesta enseñar y guardar los principios que incluso nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron por falta de carácter. Por falta de carácter. ¿Cuántas noticias vemos cuando dicen, me vino el arrebato y lo mató? Me vino algo y lo engañé. ¿Cuántos han caído presos porque tuvieron arrebato del carácter? Es que tengo mal carácter. No. Eso estaba ahí siempre. Lo que pasa es que salió a la luz. Y eso tiene que ver una falta de carácter. Y por supuesto, si hay falta de carácter, madurez. Por eso, carácter es impresión, marca en el griego. Mire lo que dijo más adelante Pablo en 2 Timoteo 3:12. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y esta palabra perseguido tiene la idea de estar bajo presión. En otras palabras, los que quieran vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida amando a Cristo, van a estar bajo presión siempre. Siempre estarán bajo presión, donde usted quiera. Aunque no que usted diga y no diga nada que es cristiano, pero alguien lo va a ver. Alguien va a saber que usted es cristiano. Y usted, aunque usted quiera ocultarse las bromas y creerse y hablar como los demás, usted va a estar bajo presión. Pero nunca nos va a abandonar Cristo, porque Él dio su promesa, que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días. Estar bajo presión es el precio que debemos pagar como cristianos. Se paga un precio en esta vida. Estar bajo presión es el precio que se paga. Los pastores pagamos un precio. Los hermanos, cuando tú te consagres, quieres amar a Dios, vas a pagar un precio. ¿Por qué? Porque el carácter del hombre en este tiempo, la sociedad, va hacia una meta sin Dios y quieren otras cosas, están en sus propias batallas, en sus propios dolores, les da lo mismo ciertas cosas, les da lo mismo mentir, engañar, les da lo mismo ser respetuoso por los demás. En cambio, los que amamos a Dios queremos ser mejores, aprendemos a respetar, a amar, a tener paciencia, entonces vamos a estar bajo una presión. Pero Dios dice que ahí estará con nosotros. Por la falta de carácter. Mucha gente se cambia, se va a otra iglesia porque no le gusta esto otro. Mucha gente destruye familias, hijos por falta de carácter, porque hoy aman y mañana no aman, porque no se comprometen, son inmaduros, no se hacen cargo de las cosas. Si usted dijo que sí, debe cumplirlo. Si usted promete algo a Dios, debe cumplirlo, pero sabe, no lo hacemos, no cumplimos por falta de carácter. Y así simplemente vamos perdiendo nuestro propósito. Impresión, marca, es la palabra en griego de carácter. Tener la marca. ¿Cuál es la marca que usted tiene? ¿Quién es su creador? ¿Quién formó su carácter? ¿A quién usted representa?
¿Cuál es su marca? Nosotros como manantiales por muchos años se nos habló de que éramos una iglesia de procesos, de formación, carácter. Y déjeme decirle que mucha gente salió, independiente si salieron bien o mal, salió porque muchos, no todos, ¿sí? Mucho por falta de carácter. Porque falta que no nos gusta muchas veces lo que nos dicen, nos molesta cuando nos quieren enseñar. No queremos que nos enseñen. Yo por muchos años tomé una enseñanza de tener el espíritu de aprendiz. Y eso es que tener la humildad para estar siempre aprendiendo. Pero hay mucha gente que no quiere. O hay simplemente gente y personas que viven con su metro cuadrado. Pastor, ayúdeme, enseñe, pero no se meta en mi metro cuadrado, porque en el metro cuadrado guarda sus secretos, sus pecados, lo que ellos quieren hacer. Es decir, llevan una doble vida. Por eso, por falta de carácter, no aprenden nunca, porque siempre viven con ese metro cuadrado. Lo nuevo que dijo el profeta, lo que viene y que Dios ya lo está preparando, viene cuando usted deja de vivir. En otras palabras, se deja de mandar solo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Él me señorea. Él es mi Señor. Ahora, todo esto de la formación de carácter, ese es el proceso de entender que Dios nos va a enseñar. ¿Y sabe cuáles son los mejores momentos donde somos formados en el carácter? Son en las pruebas, son en las dificultades, son cuando estamos pasando una enfermedad, a veces ciertas carencias. Ahí es cuando somos formados. Pero sabes, muchos no quieren este camino, son capaces de renunciar y buscan algo más fácil porque no les gusta. Ellos dicen, yo no nací para esto, o cómo puede ser esto ahora que conozco a Cristo, me vienen más problemas. No, no tiene que ver eso, tiene que ver con una formación. Pablo lo dijo en Romanos 5, 3 al 4, dijo lo siguiente, también nos alegramos al enfrentar pruebas, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia en la prueba, en las dificultades, aprendemos a tener resistencias firme, no arrancamos y sigue más adelante y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Gracias al carácter, a la firmeza, a las pruebas, a las dificultades, enfermedades, escasez. Es porque a mí me pasa esto, porque yo no soy bendecido como el otro. No entendemos los momentos cuando Dios guarda silencio, pero aún así Dios está trabajando, aunque tú no ves nada, Dios está trabajando, aunque se demore mucho, Dios está trabajando. Él está formando el carácter y no te lo va a decir siempre, porque si Él te dijera te voy a formar, muchos saldrían arrancando. Carácter. Él está poniendo su marca, porque no eres cualquier persona. Los hijos de Dios tenemos el carácter, la marca del reino. Tenemos la marca de Cristo. Ahora, ¿cuál es el carácter que podemos enfrentar? Al carácter del hombre de este tiempo. Los últimos tiempos, como dijo Pablo, es difícil porque el carácter del hombre será su propio yo. ¿Cuál es el carácter que deberíamos tener los hijos de Dios? Pablo lo habló en Gálatas 5, 22, 23. Dijo, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, mira cómo nosotros vamos siendo formados en las dificultades, en las pruebas, cuando no entendemos, cuando tenemos que bajar el moño, cuando decimos que conmigo no pasa nada, mira lo que Dios está formando en nosotros. Este es el carácter, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el carácter que el Espíritu Santo va formando en los hijos del reino, los hijos de Dios. Mira que cuando enfrentamos problemas, cuando estamos muy apresionados, podemos amargarlo, tener alegría.
Cuando alguien nos hace un daño, podemos odiarlo, podemos amarlo con misericordia. Cuando yo tengo toda la razón para atacar a alguien o decirle algo, tengo la paz. Cuando estoy viendo cosas y nadie puede darme una respuesta, tengo la paciencia. Cuando somos más pacientes, cuando somos presionados, podemos gritar, podríamos desahogarnos, pero yo decido tener paciencia, ser gentil, lo que se ha perdido mucho en este tiempo, ser bondadoso, ser fiel, que cuesta encontrar gente fieles, que cuesta encontrar mujeres fieles y hombres fieles. Cuesta en este tiempo. Una de nuestras oraciones es que los nuevos sean hombres y mujeres fieles, que lleguen. Ay, la humildad, uy, uy, uy. Eso es un fruto y esa es parte del carácter de los hijos. Tener la humildad, aunque a veces tenemos la razón. Yo prefiero guardar silencio y esperar que Dios haga justicia. No somos mensos, somos mansos. Somos mansos. Y dominio propio, el autocontrol. Se ha matado, se ha robado, se ha pegado, se ha destruido matrimonio por la falta de dominio propio, porque a veces las palabras hieren más que un golpe. Tantas cosas leceras decimos, basura contra el otro, porque no tenemos dominio propio. Es que me salió del corazón, dicen algunos. Es lo que había en mí, sí, lo que había en su corazón, no había carácter. Por eso decimos y las tiramos y después nos damos cuenta. ¿Quiénes a veces no hemos cometido este error? Hemos dicho cosas y después nos arrepentimos. Carácter. Y termina diciendo, no existen leyes contra estas cosas. No existe, no es una ley, no es algo escrito donde usted lo aprende de memoria, porque aunque lo aprenda de memoria, los frutos del Espíritu no va a cambiar. Esto tiene que ver con algo espiritual, que es el Espíritu Santo que comienza a formar sobre aquellos que quieren. Y voy terminando, Mateo 24, cuando Jesús hace un panorama de las señales del fin de los tiempos, y en medio de todo ese panorama profético de lo que estamos viviendo, Él dice en el 12 y 13, versículo 12 y 13, dice, abundará el pecado por todas partes. Abundará, se multiplicará el pecado en todas partes, lo que estamos viendo. Y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga carácter, el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Es decir, no simplemente usted puede dejar de amar, no simplemente usted puede pasar cosas y va a sufrir, va a enfrentar cosas, sino el que se mantenga firme. Si usted le prometió a Dios ser fiel en esto, ser fiel con la iglesia, fiel con los pastores, fiel en su economía, si usted prometió eso, debe cumplirlo. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted cumplirá. Si usted le prometió santificar y ser más parecido a Cristo, y si los que están a su lado ya no quieren más con Dios, usted seguirá firme con lo que prometió. Esos serán salvos. Quizá es más fácil quedarse en el camino o arrancar para muchos. Y uno no los puede juzgar porque fueron más cobardes o porque simplemente son personas vulnerables. No, simplemente por la falta de carácter. Siempre todos tenemos la oportunidad de ser formados, pero no todos queremos ser formados en el carácter. La falta de amor es por la falta de carácter. Si usted prometió amar, amará las buenas y las malas, dijo el pastor cuando usted se casó. Usted sigue amando a su esposa, aunque va a cambiar y aunque lo iremos poniendo más viejos, seguiremos amando. El que tiene la marca y la impresión del Espíritu Santo soportará hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. ¿Sabes? Pablo dijo que nosotros iremos creciendo de gloria en gloria, pero esto será en medio de mucha tiniebla en los tiempos que vivimos. Termino con Filipenses 2:15. Para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada.
En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. ¡Wow! Cuando usted se viene a dar cuenta que es una estrella que alumbra, usted dice, pero es que me cuesta, lucho con esto, yo no sé si estoy haciendo bien brillo. Mire, yo he ido al campo y a lo mejor usted ha tenido la experiencia de estar en el campo, en pleno campo, donde no hay luz de casa, nada, y en la noche solamente está usted y las estrellas, se ve precioso la imagen. Precioso. Pero yo pensaba, si Dios sacara las estrellas, esto sería oscuro, oscuro. Y con una estrella que pusiera, y una estrella que está a millones de kilómetros de la Tierra, esa estrella alumbraría un poco nuestras vidas. Lo que está diciendo Dios, nosotros somos como esas estrellas que alumbramos en los corazones más oscuros, más corruptos, más sucios. Las personas cuando son alumbrados por una luz que ellos nunca han podido tener y que les llama y les candila, las personas dicen, ¿quiénes son ustedes? Hay algo en ti. Nosotros alumbramos en este mundo, alumbramos con paz, con amor, con humildad, alumbramos con alegría, con gentileza. Es la luz que irradia de nuestras vidas. Brilla en nosotros lo que portamos. ¿Qué portamos? Portamos el Espíritu Santo, portamos el carácter, la naturaleza de Dios en nosotros. La madurez viene por tener el carácter definido en nuestras vidas. ¿Cuál es tu carácter, tu marca? Tienes que ya decidirte, tienes que pedir ayuda. Nunca es tarde para ser formado. Mira, yo tengo 57 años que soy joven, pero aún Dios me sigue formando. Porque en esta vida seremos formados para la próxima vida. Para la próxima vida. Ahora mi pregunta, y voy terminando. ¿Puede una persona sin Cristo, sin Dios, tener carácter y madurar? ¿Puede? Yo quiero decirte que sí. Yo conozco muchas personas que no van a la iglesia, que no son cristianas y que son maduras y que tienen el carácter y han podido conseguir muchas cosas y han logrado muchas cosas. Buenas o malas, han logrado cosas porque han tenido el carácter y han madurado y son maduros incluso para tener familia, para con los hijos, más que los que a veces dicen ser cristianos y no lo son. Pero tarde o temprano, en este mundo, todos somos quebrantados por diferentes cosas. Y ahí se pesará nuestro carácter cuando somos quebrantados o chocamos, pasamos por momentos difíciles de enfermedad o de pérdida de alguien. Ahí es pesado nuestro carácter. Steve Jobs, el gran genio de la computación, murió de cáncer con todo el dinero del mundo, con todas las comodidades que tenía. Un hombre inteligente que hizo cosas buenas. Al final de sus días fue quebrantado con una enfermedad que no pudo lograr recuperarse. Y él fue quebrantado hasta en su pensamiento, en su orgullo, su soberbia. Pero terminó preguntando, ¿qué hago? Reflexionando. ¿Por qué? Esa es la gran diferencia. Podemos filosofar, reflexionar de la vida y en el peor ser quebrantado. Pero sabes, no alcanzaremos la vida eterna simplemente con reflexionar, con tenerlo todo. Sin carácter del Espíritu no hay eternidad. Así es, carácter. Usted se puede justificar 1000 veces. Usted puede decir que me pasó, es que fue un arranque. Siempre tiene la oportunidad de volver a empezar y volverse a Dios y decirle, Dios, ayúdame, forma mi carácter. Porque incluso en este tiempo en que enfrentamos muchas enfermedades emocionales y psicológicas, el carácter nos podría incluso salvar la vida. Debemos ser formados, debemos ser formados. Usted debe decidir en quién va a confiar, cuál es su marca. Pero yo y mi casa hemos decidido
ser marcado y creer que el único Dios vivo, el único Salvador y Señor de nuestra vida ha sido Jesucristo, y Él es nuestra marca y Él forma nuestras vidas. Yo te invito a que tú hagas un gran paso de fe. Todos hemos sido quebrantados y todos hemos tenido necesidad y todos necesitamos ayuda. Tengas o no plata, tengas muchos estudios o menos estudios, seas un sabio o un ignorante, todos necesitamos ser formados en este carácter. El carácter nos forma, el carácter nos marca y nosotros mostramos lo que portamos. Yo muestro y porto a Jesucristo. Dios los bendiga, los estamos viendo.